Ok, bien. Entonces, antes de comenzar con todo, hoy nos toca hacer una introducción de todo el libro, ¿sí? Después les voy a compartir en el chat el material de bibliografía que vamos a utilizar en esta clase y para comprar también el libro, para quienes lo quieran adquirir, también les mando el link, ¿sí? Ok, entonces vamos a comenzar con la primera parte de la introducción del libro y vamos a leer lo que dice la introducción y después vamos a ver qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Dice, Amós 8:11, he aquí que llegarán días, dice Dios, en que enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan ni de sed de agua, sino de escuchar las palabras de Dios. Eso dice Amós 8:11. Dice, los días han llegado y la gente está sedienta. La gente busca, se interesa, se acerca a las fuentes. Los judíos están regresando a sus raíces. Es esta sin duda una época muy especial la que estamos viviendo. Somos testigos del retorno de miles de judíos en todas partes del mundo a sus raíces, pero en ocasiones algunos no encuentran fácilmente respuestas a todas sus interrogantes e inquietudes. No existe nada que proporcione más bienestar y alegría que tener claridad y rumbo en la vida, saber de dónde venimos, a dónde vamos y qué estamos haciendo aquí, que es la pregunta general de la mayoría de la gente. ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Para qué yo estoy acá? ¿Para qué Dios me trajo acá? Son una de las preguntas e incógnitas más frecuentes de la gente. Vivimos momentos de gran desafío, de confusión, y es por ello que veo en esta gran obra, el libro que vamos a leer hoy, la copa de agua que viene a calmar la sed de muchos, dando respuestas a preguntas tan esenciales en el judaísmo de una manera clara y amena, presentando pruebas racionales que lo hacen esencial para cualquier persona que quiera conocer los fundamentos de nuestro hermoso legado. O sea, el libro va a traer ejemplos claros, concretos y básicos, obviamente para que uno los analice, como quien dice, los mastique, los pueda saborear y los pueda obviamente incorporar a sus vidas. Son ejemplos prácticos. Su contenido está dirigido no solo a aquellos que desean acercarse e informarse más sobre el judaísmo, sino también al ya iniciado e incluso al estudioso, pues hay ciertas áreas en que a veces la persona no puede tener la claridad de vida y es solo mediante la comprensión de estos puntos que uno puede llegar a apreciar la Torá y el judaísmo a otro nivel y en mayor grado. A pesar de que son muchos los que ya han despertado y están avivando la llama de su judaísmo, existe una gran cantidad de judíos que aún desconocen los principios básicos de la Torá y dudan sobre su origen divino. Entre otras cosas, lo que los lleva a vivir distanciados de una tradición en la cual no logran ver nada relevante para ellos ni alcanzan a descubrir el valioso tesoro que recibieron como herencia. Este libro llega para darles la oportunidad a todas estas personas de juzgar por sí mismas frente a evidencias que jamás antes les habían sido presentadas. El Rab Waldman, que es el autor de este libro, Rab Shmuel Waldman, invirtió años de estudio e investigación para llegar a esta obra, digno fruto de su esfuerzo con una exposición clara de evidencias sobre las verdades del judaísmo. Sin importar a qué grupo uno pertenezca, este libro tiene como objetivo aprender a responder de una manera auténticamente judía a los diferentes interrogantes acerca de la fe, brindándonos mayor claridad y luz en el camino de la vida. Cada capítulo del libro es fundamental y aborda otro aspecto del judaísmo, pero evidentemente es la obra en su totalidad la que encierra toda esta información que el lector debe tener presente en su vida. Sea la voluntad de Hashem que este libro constituya solo el comienzo de una vida fructífera y plena crecimiento espiritual, accediendo a la eterna fuente de sabiduría divina y a las herramientas para vivir genuinamente como un judío. Rab Eli Abraham. Bien, entonces, si bien esto fue la primera introducción o el prefacio del autor, ¿sí? Aquí nosotros tenemos que tener en cuenta de que el público al cual está dirigido el libro es un público judío. Y básicamente el contexto está hablando de que, ok, hay diferentes tipos de judíos, uno más, por así decirlo, religiosos, otros menos religiosos, hay algunos que cuestionan las veracidades que dicen la Torá,
Pero ¿por qué elegí este libro? Porque parte de lo que va a tratar forma parte también de los principios que nosotros estudiamos como monoteístas y como no ágidas, ¿sí? Muchos de esos, la existencia de Dios, el origen divino de la Torah, el mundo venidero, etcétera, etcétera, forman parte de la vida que o de los estudios que nosotros llevamos a cabo con nuestros rabinos o con nuestros maestros. Entonces, para que tengan en cuenta, generalmente el público que está dirigido es el autor al público judío. Pero también de ahí podemos nosotros rescatar los conceptos y es lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy. Entonces, dicho esta primera parte, que es las palabras del autor, de qué vamos a hablar del libro, ¿sí? Vamos primero a lo que es el prefacio del libro. Hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? No vamos a arrancar todavía con el primer contenido del libro. Vamos a leer cuáles son las preguntas más frecuentes de las personas y uno de los cuestionamientos más grandes del mundo es el tema de la fe. Mucha gente habla de fe, pero no tiene entendido generalmente cuál es el concepto de fe, si es una fe ciega, es una fe como, bueno, yo creo por creer, o es realmente otra cosa. Y de eso vamos a hablar. Primeramente, definir qué es lo que es fe, porque a partir de ahí vamos a entender todo lo que sí. Otro concepto previo que vamos a tener en cuenta es cuál es la diferencia entre un escéptico y un agnóstico, cuáles son los esquemas de pensamiento, por así decirlo, que ellos tienen, y nosotros cómo podemos no tratar de ir y argumentar contra ellos, sino nosotros cómo podemos entender su forma de pensar y cómo tendría que verlo yo, desde el punto de vista que acá estoy como monoteísta y como ser racional. Bueno, primera pregunta que dice el libro. ¿Debo creer en esto, todo lo que llevamos aprendiendo hasta ahora? Que nos hablan de las leyes no ágidas, que nos hablan de la existencia de Dios, que nos habla de que Dios conduce y crea el mundo. Todo esto yo lo tengo que creer de manera ciega. Eso es lo que pregunta el libro. O sea, concentrémonos en la posición donde nos encontramos. ¿Y existe alguna forma de verificar la verdad? Acá dice de mi religión, pero ¿puedo yo verificar con hechos concretos lo que yo estoy aprendiendo? ¿O simplemente es porque alguien me lo dijo? Lo primero que vamos a hacer es escuchar este video cortito del Rav Nathan Menashe, dura 5 minutos. Traté de recortarlo para que queden solamente los conceptos más importantes. Acá vamos a ver lo que es fe, así que vamos a colocar el video y continuamos. Para eso tenemos que definir primero la palabra emuná. La palabra emuná, normalmente, si quiero saber el significado real de esa palabra, ¿a dónde iría a buscarla? Uno podría agarrar el diccionario y buscar qué dice en el diccionario la palabra emuná, pero es la definición actual de esa palabra. Si queremos ir a la definición exacta de la palabra emuná, tenemos que ir al Tanaj. El Tanaj es nuestro libro madre, ¿está bien? O la Torah, ¿no? Vamos a la Torah y vamos a fijarnos si ahí define esta palabra. Clásica traducción de la palabra fe. Si son 13 principios de fe, entonces puede ser una fe ciega, y es lo que quiero demostrarles que no es tan así. ¿Cómo demostrarlo? En primer lugar, vamos a ver que la palabra emuná aparece por primera vez. ¿Saben en qué libro? ¿En qué libro aparece la palabra emuná? No en Bereshit, aparece conjugada, vaya aminu, sino en Shemot. En Shemot está Moshe Rabenu y hay una guerra contra Amalek. Dice que Moshe Rabenu sube al monte y ahí aparece, dice que cuando Moshe Rabenu levantaba las manos, ¿está bien? Ganaban la guerra. Medio raro, ¿no? Que es magia esto, levanto las manos y se gana la guerra. Esto no es así, ¿no? Entonces, se dice que, el pasuk dice así, Vide Moshe emuná, y las manos de Moshe emuná. De nuevo la pregunta, ¿emuná en las manos de Moshe? No, no significa eso. Cuando Moshe levantaba las manos, y las manos de Moshe emuná estaban firmes, Vide Moshe emuná, cuando las manos de Moshe estaban firmes, ¿está bien? Ahí, como que a Israel, Moshe apuntaba al cielo, ¿no? Y como que el pueblo de Israel ponía su corazón en Akadosh Baruj Hu, en Dios, y así le iba bien en la guerra. Esa es la idea general. Ahora voy a la etimología. ¿Qué significa entonces emuná? Emuná es algo firme. Si emuná es algo firme, no es una fe ciega, sino una fe
con pruebas. A ver si me explico. Si yo tengo que definir la palabra emuná, entonces voy a ayudarme de otra palabra. ¿Qué palabra es colega o socia o hermana de la palabra emuná? La palabra tiene la misma etimología. Amén. Emuná. Amén. ¿Qué es amén? Cuando escuchamos una bendición, una verajá, ¿qué decimos? Amén. ¿Qué significa amén? Digamos, dijo una verajá, él dijo, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, she'akol nihya bidvaro, que todo fue hecho con su palabra. Normalmente se traduce amén como así sea. Así sea, pero ya fue hecho todo con su palabra. ¿Qué es así sea? Ya fue. Ya. Amén, la verdadera traducción de amén es verdad. Si yo escucho una verajá y yo digo amén, ¿qué estoy diciendo? ¿Verdad lo que acaba de decir? Esto es lo que estoy diciendo. O sea, amén puede ser o así fue, así es o así será. Lo que estoy diciendo es, eso es verdad. ¿Está bien hasta acá? Entonces empezamos la clase y vemos que emuná tiene que ver con verdad. La fe no es una fe ciega. La fe que se busca en el judaísmo es una fe con conocimiento, una fe con pruebas, porque cuanto más pruebas tengo en lo que creo, más firme es mi emuná. ¿Se entiende? O sea, la definición judía de fe sería fe con conocimiento. Ahora, hay otra definición. Algunos definen fe, por ejemplo, para hacer la diferencia con otras religiones. En otras religiones puede ser la emuná como, por ejemplo, en la religión cristiana, ahí es más dogmática, que son dogmas, que ellos tienen que creer en eso y esa es la fe. Y no pueden creer en algo diferente. Muy bien, perfecto. Ahora, si se demuestra lo contrario, ellos tienen que seguir creyendo en eso. Eso es lo que en el judaísmo no puede existir. Si por ejemplo, se demostró que el mundo no era el centro del universo, viene Galileo y dice, no es el centro, ve con el telescopio, no somos el centro del universo, quítele los ojos. ¿Cómo quítele los ojos? ¿Cómo quítele? Claro, porque nosotros decimos que es el centro del universo. No, eso es un dogma. ¿Entiendes lo que es un dogma? Un dogma es algo que vos tenés que creer, sí y solo sí, a pesar que se demuestre lo contrario. En el judaísmo no puede ser así. Si algo es verdadero, si el judaísmo es verdad, entonces se debe demostrar y no puede ser que se demuestre algo contrario y sigas creyendo en lo mismo. Eso no es fe con conocimiento. La fe en el judaísmo está basada en el conocimiento. Muy bien. Bien, ok, entonces creo que quedó entendido básicamente lo que es el concepto de fe. Una fe ciega entonces es más dogmático, es algo que a pesar de que yo, por ejemplo, te presente pruebas, me agarro de lo que dijo al final el rabino Nathan para poder continuar, a pesar de que a uno se le muestran evidencias de que está equivocado, la otra persona va a seguir diciendo, no, acá el equivocado sos vos y yo tengo mi verdad. Esa es una fe ciega. Si yo te presento pruebas que demuestran todo lo contrario que vos decís, bueno, tenés que aferrarte, entonces ahora mira, te he demostrado que tu verdad, entre comillas, está mal, y ahora te presento las pruebas. Tratá de responderme esto. Eso es lo que, si ustedes vieron una imagen, se llama disonancia cognitiva. Hay una imagen que posteamos ahí en Estudiantes Universales, creo que hace poquito. Eso es disonancia cognitiva. Es una persona que ya tiene una idea en la cabeza. ¿Qué pasa? Y vive toda su vida aferrada a esa idea. Pero viene otra persona, agarra y le presenta un esquema totalmente diferente. ¿Cuál es la primera intención de esa persona que ya tiene la idea formada, con cimientos y establecida? Es el rechazo. Decirle, no, eso no es así. Otra de las cosas importantes, otro de conceptos para seguir avanzando, todos estos son conceptos previos antes de poder ingresar al libro, es lo que se conoce como el efecto Dunning-Kruger. El efecto Dunning-Kruger, como dice acá en la imagen, dice que las personas que tienen un escaso conocimiento tienden sistemáticamente a pensar que saben mucho más de lo que saben, debido a que su propia incompetencia les dificulta reconocer sus errores y limitaciones. O sea, está diciendo, vienen los dos ligados de la mano, disonancia cognitiva y este efecto Dunning-Kruger, que viene a demostrarme de que vamos a lo mismo. Yo te estoy presentando evidencias de tu error
y vos no lo quieres aceptar, y vas necesariamente a decir, mira, yo sé más que vos estás mal y yo estoy bien, así que déjame con mi verdad. Bueno, esos son esquemas dogmáticos. Acá lo que presenta la Torá o lo que presenta acá el pueblo judío es un esquema totalmente diferente. Es, bien, vos hablas de Dios, perfecto, yo tengo que comprobarlo, presentame las pruebas. Hablas de que la Torá es divina, bien, tengo pruebas. No es algo dogmático, no es algo ciego. Ah, bueno, yo lo creo por creer. No, tiene su base, tiene su desarrollo y tiene sus pruebas y sus evidencias. Y así es con todo. Dicho todo esto, ahora vamos al tema del libro. Dice, volvemos a la pregunta, ¿existe alguna forma de verificar la verdad de mi religión? Entre comillas. Y dice el rabino, sí, por supuesto que existe. Y ese es el propósito de todo este libro. No obstante, para hacer esto mejor, debemos analizar en primer lugar de dónde provienen nuestras dudas. Un segundito. Ahí está. Lo que vamos a ver entonces a continuación, ya entendimos cuál es el concepto de fe verdadero. Dijimos de que es algo demostrable con pruebas. Pero ahora bien, vamos a ver de dónde surgen nuestras dudas y nuestras preguntas. Por eso el libro se llama Más allá de toda duda. Bien, acá dentro de un margen, una visión del pueblo judío, dice el rabino, la fuente más probable de dudas surge del hecho de, punto número 1, que hay importantes y poderosas religiones competidoras y, punto número 2, somos la minoría entre las principales religiones y la más perseguida, hablando del pueblo judío acá al rab. Bien, la pregunta es si el judaísmo, decimos, ¿no?, que es la verdadera o tiene la verdad, el judaísmo tiene la verdad de la Torá, es el que nos guía por el buen camino, a los sabios de Israel que hay que consultarlo y demás, ¿entendemos? Entonces, si ese judaísmo, por así decirlo, es la verdadera religión, ¿no debería entonces la más grande o debería ser la religión más admirada y exitosa de todas? Claro, la pregunta es lógica. O sea, si estamos hablando de que, bueno, acá tienen la verdad en el judaísmo, bueno, ¿por qué no se considera como la más grande, por así decirlo, religión? Una persona que lo ve desde afuera diría, bueno, ¿y por qué no lo veo como la religión más grande de todas? ¿Por qué lo veo como algo minoritario? Continúa diciendo el rab, bien, mi querido lector, usted estará feliz de saber que la dilucidación de esta confusión será el principal foco de este libro. Claro, porque uno llega acá y se dice, no entiendo. Si ellos tienen la verdad, esto se debería expandir a todo el mundo. Pero entonces, ¿por qué yo veo que no es tan así y las que predominan son otras religiones y no el judaísmo? Toda otra fuente de dudas acerca de la validez del judaísmo proviene generalmente de una falta de conocimientos o bien de un conocimiento distorsionado y o totalmente equivocado. Para otros, las dudas no están basadas en ningún estudio serio del tema en particular. Se basan solo en un escepticismo natural. Para el indagador honesto de la verdad, este libro le proporcionará gran cantidad de datos concretos acerca del judaísmo que probablemente nunca conoció. Para algunos, estos reveladores datos le bastarán para acercarlos a un compromiso total con la práctica. A otros les despertará al menos el deseo de continuar con su búsqueda a fin de determinar la validez y la verdad del judaísmo, y a tal fin hemos proporcionado otras fuentes de información sobre judaísmo que seguramente les serán beneficios. Y ahí en la parte final aparecen algunas bibliografías. Vamos a ver lo que nos queda entonces al tema de hoy. El punto es que vamos a ver de dónde provienen todas nuestras dudas. ¿Por qué yo llego a cuestionarme ciertas cosas? ¿Sí? Esa es la idea de lo que vamos a ver en esta introducción. Para eso, bien, vamos a tratar de ver primero un pensador filosófico francés llamado René Descartes, conocido mayormente con su frase pienso, luego existo. ¿Sí? Esa es una frase que la mayoría ya hemos escuchado, la hemos visto alguna vez. Pienso, luego existo. Vamos a ver cuál es el trasfondo de esta frase y por qué Descartes, que es un filósofo francés, y esta frase lo dijo cerca del año 1600,
¿Cómo llegó a establecer esta frase? Y él trató, mediante un método, de decir cómo nosotros debemos abordar las dudas. Bueno, eso vamos a ver hoy. Entonces, vamos a ir un poquito más tranquilo, despacio, para que esto se pueda entender. Si no se entiende, me lo escriben en el chat o después hablamos. Entonces, Descartes, este filósofo francés, no judío, obviamente, él empleó lo que se llama el método cartesiano. ¿Qué es esto? Cuando vos tengas dudas, vos vas a tener que emplear estas 4 reglas y de ahí recién vas a poder decir si tu duda es verdad o no. Es decir, si vos tenés una duda y supongamos que alguien viene y te da una respuesta, ¿yo por qué le tendría que aceptar eso como verdad? ¿Cómo yo tendría que domar eso? Bueno, entonces, de eso consiste su método. Y después vamos a ver cómo es lo que contesta otro libro que puedo poner acá en el RAM. Bien. Vamos a leerlo y después vamos desglosando una por una. Empezamos. Primero, cuando vos te surge alguna duda, la primera regla es la evidencia, te dice. Es decir, no recibir como verdadero lo que con toda evidencia no reconociese como tal, evitando cuidadosamente la precipitación y los prejuicios, y no aceptando como cierto si no lo presente a mi espíritu de manera tan clara y distinta que acerca de su certeza no pudiera caber la menor duda. ¿Qué quiere decir esto en otras palabras? Hay alguien que dijo, en otras palabras, yo solamente estoy seguro que no sé nada, o yo solo sé que no sé nada. Eso decía Sócrates. Después vamos a ver de que eso prácticamente es algo vago, porque estás diciendo, bueno, simplemente yo no sé, yo solo sé de que no sé nada. O sea, prácticamente vivo de mi ignorancia. Eso, por lo que vimos acá, que hablamos de Muná, que es algo racional, de que es algo que tenemos que presentar con pruebas, va totalmente contrario. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, unas palabras acerca de las verdades. Una verdad absoluta se cumple en todo el universo. Como no conocemos todo el universo, y este es infinito, no podemos comprender verdades absolutas porque estas son infinitas y nosotros no. Nunca podremos hablar de verdades absolutas. Nuestras verdades son verdades relativas, ya que no podemos decir si son válidas universalmente debido a nuestra finitud. Está diciendo, Descartes con la primera cuestión, la primera regla que tenés que tener en cuenta es, bueno, ¿tenés alguna duda? Bueno, todo lo que vayas encontrando no lo des por asentado. Anda tranquilo. ¿Por qué? Porque no tenés una verdad absoluta, según Descartes. No hay ninguna verdad absoluta, todos nuestros pensamientos son relativos. Uno puede pensar de una manera y la otra persona puede pensar de otra manera. Esa es la regla número 1. ¿Sí? Bien. Vamos a la regla número 2. Te dice, bien, tenés la duda, estás investigando, estás buscando los hechos, no los doy por concluido. Segunda cuestión, analiza. Dice, la división de cada una de las dificultades con que tropieza la inteligencia al investigar la verdad en tantas partes como fuera necesario para poder resolverlas. Bueno, sigo investigando, sigo investigando, sigo investigando, es decir, no me conformo con cada evidencia que vaya encontrando, te dice Descartes. Seguí buscando vos. ¿Qué más? Después vamos a ver que la conclusión es un poco divertida. Tercero es síntesis. Es decir, listo, tenés todas las investigaciones que encontraste, supongamos que encontraste 10.000 pruebas de un tema. Ahora, con todas esas 10.000 pruebas que vos encontraste, ordenalas. Dice, ordenar los conocimientos. Empieza desde los más sencillos, elevándote por grados hasta llegar a los más complejos o compuestos. Y suponiendo un orden en aquellos que no tendrían por naturaleza. Entonces vamos repasando. Primero, cuando tenés una duda, busca las pruebas necesarias, seguí cuestionándote, recolectar la mayor cantidad de evidencias que encuentres, no te conformes con, a pesar de que encontres 10.000 pruebas, seguí indagando, es decir, no te conformes con una sola respuesta ni con las 10.000. Y la cuarta es la comprobación, es decir, hacer enumeraciones tan completas y generales que me dieran la seguridad de no haber incurrido en ninguna omisión. Bueno, estas son las 4 reglas que tiene. Dice Claudia que no la dejan entrar a las... Ahí está.
Perdón, pensaba que había alguien más admitiendo. Continuamos entonces. Estas son las 4 reglas de Descartes, ¿sí? Entonces dijimos, número 1, número 2 es análisis, número 3 es síntesis y número 4 es comprobación. Dijimos que íbamos a tratar de ver, ajá, ¿y esto de qué me sirve? A la frase que él llega a decir pienso y luego existo. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y dice de la siguiente manera. Cuando nosotros utilizando, o cuando Descartes utilizó este método de las 4 reglas y la aplicó en Dios, ¿sí? Dice así. ¿Cuál es el argumento deductivo de Descartes? Dice, primero pienso y luego existo. Y Descartes se pregunta, ¿y qué pienso? Infinitas ideas. Dice, la causa de una idea, es decir, si yo tengo una idea, debe tener tanta o más perfección que la idea misma. Yo, como ser finito, como ser limitado, puedo ser la causa de ideas infinitas. Aquí hagamos 2 escaleras. Tenés nivel infinito, nivel finito. Nosotros estamos dentro del nivel finito, limitado. Entonces te está diciendo Descartes, bien, yo puedo tener una idea, pero mi idea puede ser limitada. Pero quizás una de esas infinitas ideas pudo haber sido yo. Manejo el término infinito. ¿De dónde procede este término? No viene de la nada, pues de la nada no viene nada. Te está diciendo, de algún lado tiene que haber venido esa idea, yo como persona o algunos de los que están en esa sala. No viene de mí mismo, puesto que yo soy finito. Es decir, esta idea que yo concibo no es propia mía. O sea, la idea de que alguien quiso diseñarme a mí como ser humano no forma parte de mi idea, sino que tuvo que haber alguien quien hizo eso. Es un poco tiene muchas palabrerías, pero bueno, vamos a ir traduciendo. La causa de la idea de lo infinito tiene que ser algo finito. Conclusión válida, yo como ser infinito puedo hacerme una idea finita de lo infinito. ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es esa causa? Dios. Dios forma parte del conjunto de esas ideas infinitas. De una de esas ideas infinitas que forman parte de Dios, bueno, ahí Dios quiso crearme a mí, está diciendo de alguna manera Descartes. Entonces te dice, luego, Dios existe. ¿Mm? Y puesto que Dios existe y es perfecto, no me puede engañar. A mí me da la impresión de que lo que capto es a través de los sentidos existe. Si no existiera Dios, me engañaría a mí mismo. La realidad exterior existe. En otras palabras, cuando Descartes dice, pienso, luego existo, ¿qué significa? ¿Qué es lo que pienso? Ok, llego a la conclusión de que yo tengo un nivel de pensamiento finito, pero más arriba mío tengo lo que es a Dios, que es lo infinito, lo que yo no puedo captar. Es decir, que por causa de Él, que es la causa primaria, es que yo existo y es que yo puedo tener este nivel de pensamiento. ¿Sí? Es un poco filosófico, pero aquí quiero llegar con toda esta idea para que entiendan y después vamos a lo que contesta el rabino con la parte de Descartes. Una cosita más. ¿Qué es lo que te está diciendo Descartes con todo este análisis que nosotros vimos de estas 4 reglas, ¿sí? De comprobación, que dice, cuando vos tengas una duda, hace 1, 2, 3 y 4. El problema de esto es de que no vas a poder terminar nunca de poder encontrar una solución que satisfaga todas las evidencias que vos recopilaste. Por ejemplo, supongamos que yo para comprobar la existencia de un árbol o cuánto le llevó al árbol formar su desarrollo hasta como lo conozco hoy, supongamos que encontré 10.000 pruebas, dice Descartes de que eso no es suficiente para comprobar la evidencia de que existe ese árbol, sino que vos tenés que seguir y seguir y seguir y seguir. Es decir, al fin y al cabo, nunca vas a llegar a una conclusión verdadera, absoluta, porque te está diciendo vos sos un ser limitado y el único que es ilimitado es Dios. Es decir, que vos nunca vas a tener una verdad que es absoluta. ¿Se entiende? Esto es lo que se está planteando Descartes.
diciéndote, vos sos un ser limitado. Aplica estas 4 reglas y así te pases toda tu vida buscando la cantidad de evidencias posibles, nunca te vas a satisfacer con una verdad absoluta porque vos sos limitado. Y el único ilimitado es Dios. De ahí sale esta famosa frase, puede ser un poco más, después quizá podemos hacer un poco una clase más de Descartes, pero no es la idea. Pienso, luego existo. Ok. A causa de que existe Dios, que es la causa, según Descartes, de ideas infinitas, estoy yo, que soy un ser simplemente limitado con una cantidad de ideas finitas. Entendiendo todo este mecanismo que utilizó Descartes, vamos a pasar ahora a la parte del libro. Vamos a leer una sección que se llama Vivir de acuerdo a la verdad, que es un libro que después también lo comparto, y vamos a leer el capítulo 3 de este libro, y vamos a ver cómo contesta a esto, que aparentemente es una tontería, porque si vos te pasas toda tu vida indagando, 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 y nunca vas a llegar a una verdad absoluta, por así decirlo, porque tú eres un ser limitado, bueno, ¿cómo me muevo en este mundo? Bueno, voy al libro y después leemos lo que está escrito ahí. Dice, al escéptico, que es básicamente todo este análisis de Descartes que acabamos de ver, me gustaría señalarle al siguiente punto. Me gustaría mostrarle que en la vida real, la gente responsable y las instituciones responsables no esperan hasta estar 1.000.000% seguros de algo antes de decidirse a emprender una acción. Vuelvo a repetir la frase que está interesante y tiene que ver con lo que estábamos viendo. Es decir, que personas serias no esperan a tener, bueno, mira, esta es la verdad absoluta de todo. Después de que yo encontré las millones y millones de pruebas posibles, no esperan hasta eso para poder accionar. No esperan hasta eso para poder empezar a hacer la práctica. Leo el ejemplo y después vamos a salir. Por ejemplo, en una corte judicial que encuentra a un acusado culpable, aun cuando dispongan de evidencias que convenzan a la corte, más allá de toda duda de que el crimen fue perpetuado, pensemos que el juez y el jurado, de todos modos, no estuvieron presentes a la escena del crimen. Claro, tenés un juicio, ¿no? Tenés al juez, tenés a las personas que van a presentar sus evidencias y van a presentar una serie de pruebas limitadas, obviamente. Mirá, yo acá tengo estas pruebas en mi defensa y la otra persona va a decir, yo tengo estas pruebas en mi defensa. Entonces, y el juez nunca estuvo en ninguno de los dos casos. Entonces, o sea, el juez y todo el jurado nunca estuvieron en lo que había ocurrido, sino que simplemente se basan en las evidencias que se presentan en la corte. ¿Sí? Es decir, no fueron testigos oculares, ellos no lo vieron, no estuvieron presentes. Todo lo que poseen es una cantidad razonable de evidencias que el jurado siente que son suficientes para basar en ellas su veredicto. Claro, si volvemos al método de Descartes, que decís, bueno, pasa toda tu vida buscando la cantidad de evidencias posibles, y cuando me digas, esta es la verdad absoluta, recién acciona, no tiene ningún sentido. Y te pone el ejemplo acá del caso del juez. Aquel juez, si aplicaría el método de Descartes, tendría que esperar, no me convence. Tráeme más evidencias, y supongamos que el juicio se tarda 50 años, 100 años, 1000 años, lo que sea. Parecería una tontería. Acá lo que está diciendo el rabí, ¿no? Es justamente eso. ¿Cuál es lo lógico de eso? Te dice que las evidencias que presentan ambas personas les son suficientes para que el juzgado pueda decir, mira, por lo que me presentaste, vos sos culpable y vos sos inocente. Punto, se acabó. No obstante, la corte puede ir aún más lejos y dictar la pena de muerte, basada solamente en una evidencia razonable y lógica. Pues bien, en este libro no podremos ser mejores que una corte de justicia, solo podemos proveer de montones de evidencias concretas.
Obviamente no lograremos remontar a nuestros lectores en el tiempo hasta el monte Sinai, donde Dios dictó los 10 mandamientos a Moisés y a todo el pueblo judío, pero sin embargo, en este libro aportaremos fuertes piezas de evidencia acerca del origen divino de la Torá, los 5 libros de Moisés, también conocidos como los 5 libros del Viejo Testamento para algunos, en la esperanza de convencer al jurado de que la revelación de Dios en el monte Sinai realmente tuvo lugar. Bueno, bien, entonces, así como hallamos que un jurado actúa sin estar 100% seguro de algo, así también las personas razonables respecto a la mayoría de las decisiones importantes de su vida no esperan pruebas 100% seguras antes de tomar sus decisiones. ¿No vemos acaso que hay personas responsables que continúan viajando siempre en aviones, aun cuando son bien conscientes de todos sus potenciales peligrosos? ¿Por qué se ponen en riesgo? ¿Están tan seguros de que nada sucederá? Seguramente es más seguro tomar un tren hasta llegar al lugar de destino, aunque lleve mucho más tiempo llegar allí. Claro, eh, volvemos entonces al tema. ¿Cuál sería lo lógico que propone Descartes? De tener toda una vida tratando de preguntarte y preguntarte, y hasta no llegar a una verdad absoluta, no voy a actuar nunca en mi vida. No tiene ningún sentido. ¿Qué es lo que propone el rap? Te dice, te pone un ejemplo. Vos a la hora de viajar en avión, ¿cómo yo digo? ¿De qué me fío para decir, bueno, voy a viajar en avión? De lo que diga la mayoría, de las experiencias de ciertas personas a las cuales yo tengo confianza. No espero, no me paso la vida completamente de analizar cuál es la estructura del avión que voy a viajar, si el piloto está en condiciones para que mi vuelo llegue correctamente, si verdaderamente voy a tener seguridad de que cuando suba o cuando me suba al avión, ese avión, Dios no lo permita, se descomponga y provoque un accidente. Yo no me fío de eso, simplemente me fío me basta, por así decirlo, de algunos comentarios que dice gente de confianza, viaja en tal parte o en tal horario, subite en tal avión y llega a tu destino tranquilamente. De eso nos fiamos. No esperamos analizar todo de manera absoluta o concreta para poder llegar, bueno, listo. Una vez que ya tengo todas estas evidencias, recién me subo al avión. No, es una tontería. ¿Qué es lo que te trata de mostrar acá el rabino, no? El ejemplo. Sigue diciendo. Seguramente es más seguro, bueno, ya dijimos esto, perdón. La respuesta es que las personas razonables viven sus vidas basadas en la ley de promedios, como lo que estamos diciendo. Nos basamos simplemente en lo que dice la mayoría. Generalmente, así nos movemos. Y no en la ley de 100% de certeza. Eso no lo hacemos en la manera práctica de nuestras vidas. Eso no lo hacemos. Por lo tanto, dado que existe una gran cuota de razonable probabilidad de que todo marchará bien, la gente viaja en avión. Todos viajamos por carreteras, incluso en el peor estado climático, a pesar de que conocemos los potenciales peligrosos que eso implica. ¿No vemos acaso que personas racionales utilizan anestesia antes de una simple intervención quirúrgica, aun cuando pueda haber resultados serios y a veces fatales? Hay muchos más ejemplos similares que podríamos traer para demostrar que en la vida real nadie espera poseer una prueba 100% segura antes de prender una acción. Incluso si ésta pudiera acarrear serias consecuencias. Sigue planteando el rap en otras situaciones de la vida. No elegimos un cónyuge, aún sintiéndonos lejos de estar 100% seguros de que todo funcionará. ¿Por qué uno se casa? ¿Por qué uno no evalúa toda su vida? ¿Será esta mujer o será este varón? Sí, dependiendo del sexo, ¿no? Para mi vida, ¿por qué una persona no se pasa toda su vida pensando si hago o no lo hago? La persona evalúa ciertos criterios y dice, bueno, voy y me caso, punto. No me paso toda la vida tratando de encontrar un 100% de veracidad para recién ir y casarme. No, eso por lo general en la práctica no existe.
creo que se va entendiendo hacia dónde quiere guiarlo el rap, y esto lo va a ser muy práctico para cuando veamos la parte de la veracidad de la Torá, ¿sí? Y cómo puede ser posible de que exista un origen divino y ta. Bueno, de acá, entendiendo estas ideas, después lo vamos a entender mejor. Seguimos. Entonces, con esta convicción arraigada en nuestras mentes, deberíamos entonces darnos cuenta de que para estar convencidos de las verdades del judaísmo, no es necesario remontarnos realmente en el tiempo. Es decir, no es necesario a ver qué fue lo que pasó en ese momento. ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿Qué hace Moisés ahí? ¿Qué hace el pueblo ahí? No es necesario remontarnos realmente en el tiempo. Estar con el pueblo judío que, erguido frente al monte Sinai, escuchó a Dios dictarle los 10 mandamientos a Moisés, a fin de ser capaces de creer en la revelación de Sinai. Todo lo que este libro necesita hacer es suministrar sólidas pruebas de evidencia sobre el origen divino de la Torá. Y si el lector tiene una mente honesta y abierta y está dispuesto a considerar seriamente las evidencias, tenemos la esperanza que eventualmente llegue a aceptarlas. Luego, si actuamos consistentemente con el resto de las cosas que hacemos en la vida, estaremos dispuestos a aceptar la verdad y la validez de la Torá, lo que eventualmente nos conducirá a una real observancia de la Torá. Hasta ahí, y hacemos una pequeña pausa. Entonces te está diciendo en esta parte, prácticamente nuestras vidas, cómo nos manejamos en opiniones mayoritarias, o como dice acá el libro, por la ley promedio mayoritaria. Así tomamos decisiones nosotros en nuestras vidas. Vemos qué es lo más conveniente basándonos en, ok, la mayoría de las personas hizo de X maneras y le funcionó, perfecto. Entonces, si hay un 99% de probabilidad de que la persona sí le funcionó y hay 1% de que puede llegar a pasar de que eso no funciona, igual yo me mando, por así decirlo, y lo hago. Me baso en la opinión de la mayoría. Quiero que, por lo menos, toda esta primera parte de lo que vimos de conceptos previos, de lo que es cómo surge la duda y cómo yo me manejo ante cuando yo tengo una duda en mi vida, me muevo de esta manera en el nivel práctico, ¿sí? En el nivel en donde yo me encuentro, basándome en la opinión mayoritaria. Quiero que por lo menos veamos esta parte del libro que se llama Vivir de acuerdo a la verdad. Son 6 secciones, pero no quiero que leamos las 6 secciones, sino que solamente veamos una parte, que también va a refrescar un poco de lo que estamos viendo. Dice así: creencia y acción, el criterio para una decisión responsable. Dice que la Torá se presenta como un sistema con una gran variedad de virtudes. Es hermosa, es inspiradora, estimulante, moral, profunda, sensible, etc. Y además es verídica. Aquí voy a lidiar solo con la verdad. Todo el resto es cierto, pero no voy a tratar de eso. Me voy a limitar a tratar solamente la cuestión de la veracidad, que es lo que planteó Descartes, como dijimos nosotros al principio. Te dijo que vos sos un ser limitado, que nunca vas a llegar a una verdad absoluta y toda tu verdad es relativa. Bien, la responsabilidad de investigar la verdad es una por la cual todos estamos obligados. Es algo que requiere de nosotros. Aquí voy a tratar de cumplir con esta responsabilidad. En primer lugar, cuando me refiero a la Torá siendo legítima, me estoy limitando a las partes descriptivas de la Torá. Algunas partes de la Torá no son candidatos para la certeza. Hay poesía, todo tipo de mandamientos, recomendaciones, ideas y sugerencias y mucho más. Si es que son verdaderas o falsas, es una cuestión filosófica muy bonita, pero voy a hacerme a un lado. Estamos hablando ahora solamente acerca del aspecto descriptivo de la Torá, es decir, aquella porción de la Torá que describe los hechos. Así es como fue creado el mundo, estos son los eventos históricos que tuvieron lugar, quizás, incluyendo acontecimientos históricos milagrosos, la profecía, la revelación, las guerras, las hambrunas, las migraciones. Esta es la naturaleza del ser humano, esta es la naturaleza del alma, estas son las predicciones para el futuro, por ejemplo, la venida del Mashiach, qué ocurre después de la muerte, estas son las fuerzas que afectan a la historia de la humanidad, esta es la manera con que Dios interactúa
esta es la manera en que interactúa Dios con el hombre y así sucesivamente. O sea, nosotros leemos la Torá y nos encontramos con toda esta clase de opciones o de temas. La pregunta es, ¿por qué yo me tengo que creer todo lo que está escrito ahí? Siguiendo el criterio de la duda. Es lo que continúa diciendo acá en el libro. Todas estas son afirmaciones que se presentan como descripciones de hechos. Nuestra pregunta será, ¿qué razón hay para aceptarlas como ciertas? ¿Cuál es la prueba? ¿Sí? Y tiene que ver con el tema de Emuná, que no está mal. Yo tengo que saber por qué eso es verídico. Yo tengo que cuestionarme. Sin embargo, tanta experiencia me ha enseñado que iniciar una investigación sobre la veracidad del judaísmo es inútil sin estar de acuerdo primero con cuál será nuestro modelo de la verdad. Porque cuando yo le presente las consideraciones, pruebas, argumentos y justificaciones, si no estamos de acuerdo sobre las normas por las que dichos argumentos deberían ser evaluados, terminaremos discutiendo con fines opuestos el uno con el otro. Es decir, ¿qué criterio deberíamos tener para poder verificar estas aparentes verdades? Existe un patrón debido a Descartes, que ya lo analizamos, que está sujeto a mucha discusión, un estándar para saberlo todo, ¿sí? Que ya vimos el método que utilizaba Descartes. Descartes afirmaba que conocer algo significa ser capaz de poder refutar absolutamente toda alternativa concebible. Si yo, por ejemplo, afirmo conocer A, para justificar mi afirmación de conocer A, tengo que ser capaz de poder refutar totalmente cualquier otra alternativa. Así que si digo conocer A, usted podría refutar mi afirmación de conocer A si usted puede proponer otra alternativa B. O un ejemplo práctico. Si yo, por ejemplo, te digo 2 más 2 es igual a 4 y otra persona viene y me dice, no, 2 más 2 es igual a 5, bueno, entonces ¿a quién le hago caso? Yo te presento todas las pruebas de que 2 más 2 es igual a 4 y te elimino tu alternativa de que 2 más 2 es igual a 5. Es decir, eso es lo que está diciendo acá. Si yo estoy seguro de que 2 más 2 es igual a 4, te traigo todas las maneras posibles de poder eliminar cualquier otra alternativa que me diga, no, para mí es 5, para el otro es 6 y para el otro es 7. No. Por eso dice, todo lo que B tiene que hacer para calificar es simplemente ser posible. Si yo no puedo eliminar B y no puedo eliminarla en absoluto, entonces debo retirar mi argumento de conocer A. Este es el modelo cartesiano. Ahora, yo voy a impugnar este estándar y voy a refutarlo en dos ámbitos. Esto será importantísimo porque todos hemos absorbido en cierta manera el estándar cartesiano, casi por como una cuestión de instinto. Cuando alguien afirma saber algo o presenta un alegato o presenta evidencias, la respuesta natural es tratar de refutarlo apoyándose en el modelo cartesiano. ¿Cuál es el modelo? Que es el de Descartes. Pero ¿acaso no es posible, aunque otra cosa sea la verdad? En todos los ámbitos. Si acá estamos hablando en ámbitos de monoteísmo, Dios existe, premisa. ¿Qué es lo que dice la mayoría de la gente guiándonos por el modelo de Descartes? Pero ¿cómo estás tan seguro de que Dios existe? ¿Cuáles son las pruebas de que me puedes decir que Dios existe? La Torá es divina, pero ¿cómo puede ser de que haya sido transmitida de generación a generación hasta nuestros días? ¿Cómo puede ser de que no pudo ser como el teléfono descompuesto, de que cuando yo le transmito una palabra al otro se haya perdido en el camino? ¿Sí? ¿Se entienden? Así es como actuamos, o mayormente actuamos cuando entramos en un tema. Tenemos la premisa y nos empezamos a cuestionar. ¿Cómo es posible de que no hay otra alternativa? Eso es como que ya venimos insertados, por así decirlo, con ese mecanismo. Por lo tanto, es importante ponernos de acuerdo desde el comienzo, que estamos rechazando este modelo. ¿Por qué entonces acá en este libro va a rechazar este modelo de qué tiene de malo de empezar a cuestionar todo? Es decir, ¿por qué no puede haber una posibilidad B? La primera razón para rechazar el método cartesiano de Descartes es que si usted realmente vive de acuerdo a este modelo, no sabe nada. Y esto es la primera razón. ¿Qué te está diciendo? Cualquier pretensión de conocimiento o cualquier argumento de saber puede ser rebatido mediante el modelo cartesiano absoluto. ¿Cuál es?
¿Qué es lo que dijo Descartes? Pienso, luego existo. Le está diciendo, tus ideas son limitadas, vos no sabés nada. Es decir, por más de que me presentes una evidencia, igual nunca vas a llegar a una verdad absoluta. No sabés nada, está diciendo. Descartes mismo se preocupó acerca de esto. Es como si nos preguntamos acá en la sala, ¿cómo usted puede estar seguro de que no está soñando? ¿Cómo sabes de que tu vida no es un sueño? ¿Cómo sabes de que acá en la sala no está soñando? Y uno podría decir, bueno, me puedo pellizcar, puedo sentir dolor y todo lo demás. Pero, ¿cómo podría demostrarse usted mismo absolutamente de que no está soñando ahora? ¿Pellizcándose? ¿Acaso no podría pellizcarse en un sueño? ¿Podría demostrarse a usted mismo que en 3 minutos no podría despertarse y encontrarse en el siglo XXI diciéndose a usted mismo, ah, esto es lo que me pasa por leer libros de historia? O sea, eso es lo que te hace Descartes, te hace plantear cuestionamientos hasta tu propia existencia. O sea, es como para algún sinfín de nunca terminar y de nunca terminar. ¿Qué es, por así decirlo, lo que está tratando de decir el rabino de lo malo, por así decirlo, de esto? De que uno puede pasar su vida pensando y pensando y pensando, autocuestionándose cosas en su vida, pero nunca va a ejercer la práctica. Y eso es lo que va a plantear. Espero que lleguemos con el tiempo para terminar la idea, pero si no, ya me adelanto a decirlo, que el problema con Descartes, que está bien, de alguna manera, el método de poder cuestionarse ciertas cosas en la vida, pero no es el ideal pasarse toda la vida pensando y cuestionándome diferentes temas de mi vida, y es un sinfín de nunca terminar. Voy a llevarlo a nivel del monoteísmo. Me dicen de que Dios existe. Ah, bueno, ¿qué es de lo que yo tengo que hacer si Dios existe? Rezarle a Él. Bien. Según Descartes, ¿qué es lo que haría? Yo primero tendría que recopilar todas las evidencias posibles de quién es Dios, por qué existe Dios, cómo sé de que no es una ilusión, etcétera, etcétera. Paso toda mi vida en eso, ¿sí? Y nunca voy a rezar. Entonces, en el judaísmo o en el monoteísmo de la Torá es totalmente diferente. Yo no me paso toda mi vida al 100% tratando de encontrar evidencias contundentes de que me demuestran el 100%, ah, bueno, Dios existe, por eso le tengo que rezar a Él, y ya después de que tengo 80 y pico de años, listo, ahí recién voy a rezarle. No, es una tontería. Eso es algo tonto, eso es algo ilógico. Si lo comparamos de la misma manera con el ejemplo del avión y con el ejemplo de las decisiones que nosotros tomamos. Nuestras decisiones se basan en algunas opiniones, en algunos razonamientos, pero no tengo una veracidad del 100% para poder ir y hacerlo. No me paso toda una vida esperándome a subir un avión y para poder viajar. De la misma manera, yo no me paso toda una vida para poder comprender quién es Dios, si le tengo que rezar a Él, sino que voy directamente y aplico. No vamos a terminar con todo, pero vamos a culminar hasta acá. Entonces, te está hablando de que la responsabilidad, como es que dijo el título, se me fue, sí, el criterio para una decisión responsable. Es decir, de que la responsabilidad, tus deberes, no exime el cuestionamiento o tus dudas que te surjan con respecto a diversos temas. Es decir, unas cosas es lo que estás obligado a hacer y otras cosas es, bueno, el por qué lo hago, lo entenderé, no lo entenderé, pero de alguna manera voy y lo hago.